Bienvenidos, siéntanse cómodos que va a dar inicio a la función. Solo se necesita disposición, atención, apertura a lo nuevo y... Ya han observado la definición de moral en videos anteriores. ¿Cuál es su opinión personal de la moral? ¿Cómo actúas ante la norma? Toma nota y luego reflexionas. Continuamos. Cada persona por naturaleza es un ser social, pensante y moral, que vive rodeado de otras personas y no puede vivir aislado. En este episodio encontraremos respuesta a la crisis moral. La instancia de la Iglesia afirma y subraya la gravedad de la crisis que afecta a las costumbres de los pueblos cristianos. La crisis de la moral atañe por igual a la vida y a la doctrina, de forma que ambas se determinan entre sí en relación de causa y efecto. Existen diversos testimonios sobre la crisis de la vida moral. Después del Vaticano II, Pablo VI afirma: hoy se discuten los mismos principios del orden moral objetivo, de lo cual deriva que el hombre de hoy se siente desconcertado, no sabe dónde está el bien y dónde está el mal, ni en qué criterio puede apoyarse para juzgar rectamente. Ciertamente, Pablo VI hace esta afirmación llevando a cabo un análisis de la realidad situacional en la que estaba realizándose su pontificado. Por otra parte, el Papa Juan Pablo II viene a hacer énfasis en la oscuridad de la conciencia de muchos hombres, ya que afirma que en la sociedad actual se está perdiendo el sentido del pecado, que está íntimamente a la conciencia moral, a la búsqueda de la verdad, a la voluntad de hacer un uso responsable de la libertad. Junto a la conciencia queda también oscurecido el sentido de Dios, y entonces, perdido este decisivo punto de referencia interior, se pierde el sentido del pecado. También dice que debemos preocuparnos por el ocaso de tantos valores fundamentales que constituyen un bien indiscutible de la moral cristiana, de la moral humana y de la cultura moral, como lo es el valor de la vida desde la gestación, la indisolubilidad del matrimonio y la familia. Consecuencias de la crisis moral. La consecuencia de la crisis moral pues se ha visto revelada durante los años. ¿Por qué? Por la mutuación de diversos valores. Existe una clara mutuación de valores, y esta clara mutación de valores pues trae como consecuencia que las evidencias éticas de otros tiempos no solo no se aceptan, sino que son negadas. Hoy se presenta como tarea ineludible fundamentar las que en la época inmediata anterior eran consideradas como certezas absolutas de la ciencia moral. Ello conduce a una verdadera involución de los valores. La escala de valores morales profesadas por el cristianismo, o por cuanto aceptan los imperativos de la ley natural, se pretenden esquematizarlos conforme a una jerarquización caprichosa, es decir, negando los valores e impugnando valores reales y auténticos.
La alteración de valores y del rechazo de las normas es aún más grave por cuanto se llega a negar la capacidad de todo juicio moral. Esto hace referencia a más tarde que viene Nietzsche a negar todo lo que es la conciencia, dice la conciencia moral y los valores. Hay que negar valor a todos los valores y dar vigencia a todos los contravalores. El testimonio que encontramos es de Marciano Vidal sobre la crisis moral actual. El fenómeno de la desmoralización es atendido en 3 capas diferentes de profundidad. Primero, viendo la desmoralización como un aumento cuantitativo del mal moral. Segundo, entendiendo la desmoralización a partir del carácter permisivo de la sociedad. Tercero, valorando la desmoralización a partir del tipo de hombre que está creando la sociedad actual. La respuesta de la Iglesia es bastante clara. En la actualidad se habla en el Concilio Vaticano II de las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir heredadas del pasado no siempre se adoptan bien al estado actual de cosas. De ahí una grave perturbación en el comportamiento y aún en las mismas normas reguladoras de Gaudium et Spes 7. Mientras el hombre contemporáneo protesta por el mal que otros cometen, él mismo no acusa su propia conducta que va al margen de las exigencias morales predicadas por Jesucristo. En este episodio vamos a hablar de la conciencia. La conciencia psicológica hay que entenderla como el conocimiento interior que una persona tiene de sí misma y de sus reacciones internas. También hay que hacer referencia a la conciencia moral. La conciencia moral se refiere a la responsabilidad que la persona asume por su modo de obrar. Es el juicio práctico de una mezcla de la razón que dictamina el valor moral de los propios actos. También hay que hablar sobre la conciencia como aquel conocimiento que se debe gestar desde nosotros por medio de una formación permanente, conociéndonos a sí mismos. En la Sagrada Escritura también encontramos el testimonio de la conciencia. En particular en el Antiguo Testamento se le da el término de sineidesis. Lo encontramos en Eclesiastés 10:20, en Eclesiástico 42:18, en Sabiduría 17:11. También investiga el abismo y el corazón del hombre. Eclesiástico 42:18, haciendo referencia en el Antiguo Testamento a que se guarda más es como un lugar interior del hombre, el cual se refleja por medio del corazón. En el Nuevo Testamento encontramos la conciencia de los paganos con Romanos 2:15, la conciencia de San Pablo, Romanos 9:1, la conciencia de todos, 1 Corintios 4:2, la conciencia de los cristianos, Romanos 13:5, buena conciencia, 1 Timoteo 1:5, San Pedro en su primera carta 2:19 dice: la conciencia es la voz de Dios. Además de eso, los padres de la Iglesia opinaron acerca de la conciencia del hombre. San Agustín dice: el interior del hombre se llama conciencia. Así también San Basilio
Todos tenemos en nosotros un juicio natural que discierne del bien y del mal. San Juan Crisóstomo viene a decir: así es claro que la virtud nos es natural y que tenemos dentro de nosotros el conocimiento de nuestros deberes sin poder pretextar ignorancia. Tipos de conciencia. Conciencia recta. La que actúa guiada por la buena intención de acomodarse a la norma y consecuentemente quiere actuar conforme al querer de Dios. Es la que se ajusta al dictamen de la propia razón, pero en ocasiones puede estar equivocada. Conciencia verdadera. Esta es la que emite un juicio de acuerdo con la verdad objetiva. Conciencia dudosa. Es la que no sabe dictaminar, pues vacila acerca de la licitud de llevar a cabo u omitir una acción. Conciencia perpleja. Es la que ante dos preceptos cree pecar, sea cual sea el deber que elija. Conciencia escrupulosa. Es la que cree que hay pecado en todo, incluso donde no lo hay.